Muy buenas noches para todos. En este caso vamos a presentar el tema de la biología celular y molecular a cargo de John Armando Rico Muñoz, acompañado de nuestra tutora Joana Fabiola Riaño. Esto para nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, octubre del 2016. Vamos a ver las biomoléculas. Su definición es: son las moléculas contribuyentes de los seres vivos. Están constituidos cualitativa y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. Los cuatro bioelementos más importantes y abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Son los elementos mayoritarios de la materia viva, contribuyen en el 95% de la masa total de la mayoría de las células. Las propiedades físico-químicas que las hacen idóneas son las siguientes. En este caso, las biomoléculas se subdividen en orgánicas, inorgánicas. Vamos aquí a ver las cuatro primeras, son las más importantes, que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Igual no hay que descartar las inorgánicas, que en este caso son aguas, sales y gases minerales. Creo que esto lo tendremos para una próxima presentación. Bueno, entonces iniciamos con los carbohidratos. Su compuesto molecular está por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares simples se denominan de la siguiente manera. Encontramos azúcares simples denominados monosacáridos. Aparte tenemos carbohidratos complejos con dos azúcares simples y estos los denominamos disacáridos. Tercero tenemos carbohidratos que consisten entre 2 o 10 azúcares simples denominados oligosacáridos. Y por último tenemos los carbohidratos con un número mayor de 10 azúcares simples denominados poligosacáridos. La segunda biomolécula que vamos a ver son las proteínas. Esta sí es más compuesta. Tenemos como compuesto molecular el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dentro de sus funciones pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos. Estos aminoácidos, en este caso, la unión de los números de aminoácidos da lugar a un péptido. Entonces el componente de los aminoácidos son los péptidos. Por otro lado tenemos un número de aminoácidos que forma la molécula de esta manera. El aminoácido o la molécula no es mayor a 10, se denominan poligopéptidos. Si la molécula es mayor a 10, se denomina polipéptidos. Y si la molécula supera los 50 aminoácidos, ya se denomina proteína. La clasificación de las proteínas. En este caso encontramos dos. La primera es oloroproteínas, formados solamente por aminoácidos. Estos los subdividimos en dos que se denominan gluburales y fibrosos. La segunda clasificación son heteroproteínas, formadas por fracciones proteínicas y un grupo no proteínico. En este caso pues tenemos cuatro: las glucoproteínas, las lipoproteínas, los cromoproteínas y las nucleoproteínas. Dentro de las funciones de las proteínas encontramos a nivel estructural, enzimática, hormonal, defensivo, de transporte y por último de reserva. La siguiente molécula que vamos a presentar son los lípidos. Su compuesto molecular está por carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenemos una característica, dos características de los lípidos, que son
son solubles al agua y son solubles en disolventes orgánicos. Las características de los lípidos son dos. La primera es lípidos saponificables. Estos se nos dividen en simples y complejos. En los simples vamos a encontrar el acrilglicéridos y séridos, y los complejos son fosfolípidos y glucolípidos. Los otros lípidos que encontramos son insaponificables, y estos están compuestos por terpenos, esteroides y prostaglandinas. Las funciones de los lípidos vamos a encontrar entre ellas 4 importantes. Los lípidos actúan en reserva como principal energía de los organismos. Otros son funciones estructural, que forman las bicapas lípidas de las membranas. El tercero son funciones biocatalizadoras. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Y por último tenemos las funciones transportadoras. El transporte de los lípidos desde su destino hasta su lugar de destino se realizan desde su emulsión gracias a los aminoácidos biliares y los proteolípidos. La cuarta biomolécula que vamos a presentar son los ácidos nucleicos. Este es más complejo. Por la presentación vamos a encontrar más características, más tipos, de los cuales ya los vamos a explicar. Está compuesto por los nucleótidos, que es una molécula formada por 3 unidades. Esta molécula se forma de esta manera: una peptosa ribosa en ADN y la otra desoxirribonosa en ADN. También esta molécula se divide en grupos fosfatos y ácidos fosfóricos. Y además, una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo. Los ácidos nucleicos son polímeros lineales de un monómero llamado nucleótido, se crean formas varias cadenas de aminonucleicos, llegan a alcanzar gigantescos tamaños de millones de nucleicos largos. Los tipos de ácidos nucleicos encontramos en este caso dos: el ácido desoxirribonucleico como ADN y el ácido ribonucleico como ARN. En el ácido desoxirribonucleico vamos a encontrar que está constituida por dos largas cadenas de nucleótidos unidas entre sí, formados una doble hélice. Se encuentran principalmente en el núcleo de la célula. Y tenemos en una característica muy importante para compartirla, y es que el ADN es la copia maestra de la información genética que permanece en reserva dentro del núcleo. El ARN o ácido ribonucleico se denomina en mensajero. Este tiene como función sintetizar el núcleo, actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo al citoplasma. La otra función es de transferencia. Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas. Y por último tenemos los ADN ribosómicos. Es el más abundante y se compone del 80% del ARN. Dentro de sus funciones son de sintetizar, equipando inmediatamente por las proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades de ribosoma. Tenemos una característica también muy importante, y es la que es una copia de trabajo
de la formación genética. Como ven aquí ya tenemos la presentación de las 4 primeras biomoléculas y aquí comparto con ustedes la bibliografía la cual nos está dando la UNAD para poder consultar y desarrollar este primer tema. Muchas gracias.